Capítulo 5. Atribuciones exclusivas del Senado. Artículo 53. Son atribuciones exclusivas del Senado. 1. Conocer de las acusaciones que la Cámara de Diputados entable con arreglo al artículo anterior. El Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa. La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los 2/3 de los senadores en ejercicio, cuando se trate de una acusación en contra del presidente de la República, y por la mayoría de los senadores en ejercicio, en los demás casos. Por la declaración de culpabilidad, queda el acusado destituido de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de 5 años. El funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil, por los daños y perjuicios causados al Estado, o a particulares. 2. Decidir si ha o no lugar la admisión de las acciones judiciales que cualquier persona pretenda iniciar en contra de algún ministro de Estado, con motivo de los perjuicios que pueda haber sufrido injustamente por acto de éste, en el desempeño de su cargo. 3. Conocer de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas, y los tribunales superiores de justicia. 4. Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía en el caso del artículo 17, número 3, de esta Constitución. 5. Prestar o negar su consentimiento a los actos del presidente de la República, en los casos en que la Constitución o la ley lo requieran. Si el Senado no se pronunciare dentro de 30 días después de pedida la urgencia por el presidente de la República, se tendrá por otorgado su asentimiento. 6. Otorgar su acuerdo, para que el presidente de la República pueda ausentarse del país, por más de 30 días, o en los últimos 90 días de su periodo. 7. Declarar la inhabilidad del presidente de la República, o del presidente electo, cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones, y declarar asimismo, cuando el presidente de la República haga dimisión de su cargo, si los motivos que la originan son no fundados, y en consecuencia admitirla o desecharla. En ambos casos, deberá oír previamente al Tribunal Constitucional. 8. Aprobar, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la declaración del Tribunal Constitucional a que se refiere la segunda parte del número 10 del artículo 93. 9. Aprobar, en sesión especialmente convocada al efecto, y con el voto conforme de los 2/3 de los senadores en ejercicio, la designación de los ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema, y del Fiscal Nacional, y 10. Dar su dictamen al presidente de la República, en los casos en que éste lo solicite. El Senado, sus comisiones y sus demás órganos, incluidos los comités parlamentarios si los hubiere, no podrán fiscalizar los actos del gobierno, ni de las entidades que de él dependan, ni adoptar acuerdos que impliquen fiscalización. Atribuciones exclusivas del Congreso. Artículo 54. Son atribuciones del Congreso. 1. Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentaré el presidente de la República antes de su ratificación. La aprobación de un tratado requerirá, en cada Cámara, de los quórum que corresponda en conformidad al artículo 66, y se someterá en lo pertinente a los trámites de una ley. El presidente de la República informará al Congreso sobre el contenido y el alcance del tratado, así como de las reservas que pretenda confirmar o formularle. El Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional en el curso del trámite de su aprobación, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado, o en las normas generales de derecho internacional. Las medidas que el presidente de la República adopte, o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor, no requerirán de nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley. No requerirán de aprobación del Congreso los tratados celebrados por el presidente de la República, en el ejercicio de su potestad reglamentaria.
Las disposiciones de un tratado solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas, en la forma prevista en los propios tratados, o de acuerdo a las normas generales de derecho internacional. Corresponde al presidente de la República la facultad exclusiva para denunciar un tratado o retirarse de él, para lo cual pedirá la opinión de ambas cámaras del Congreso, en el caso de tratados que hayan sido aprobados por este. Una vez que la denuncia o el retiro produzca sus efectos en conformidad a lo establecido en el tratado internacional, este dejará de tener efecto en el orden jurídico chileno. En el caso de la denuncia o el retiro de un tratado que fue aprobado por el Congreso, el presidente de la República deberá informar de ello a este dentro de los 15 días de efectuada la denuncia o el retiro. El retiro de una reserva que haya formulado el presidente de la República, y que tuvo en consideración el Congreso Nacional al momento de aprobar un tratado, requerirá previo acuerdo de este, de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva. El Congreso Nacional deberá pronunciarse dentro del plazo de 30 días contados desde la recepción del oficio en que se solicita el acuerdo pertinente. Si no se pronunciare dentro de este término, se tendrá por aprobado el retiro de la reserva. De conformidad a lo establecido en la ley, deberá darse debida publicidad a hechos que digan relación con el tratado internacional, tales como su entrada en vigor, la formulación y retiro de reservas, las declaraciones interpretativas, las objeciones a una reserva y su retiro, la denuncia del tratado, el retiro, la suspensión, la terminación y la nulidad del mismo. En el mismo acuerdo aprobatorio de un tratado, podrá el Congreso autorizar al presidente de la República a fin de que, durante la vigencia de aquel, dicte las disposiciones con fuerza de ley que estimen necesarias, para su cabal cumplimiento, siendo en tal caso aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y siguientes del artículo 64. Y 2. Pronunciarse cuando corresponda, respecto de los estados de excepción constitucional, en la forma prescrita por el inciso segundo del artículo 40.